Hola amigos, nos encontramos otra vez para conocer más sobre lo apasionante de la historia. El tema de hoy tiene que ver con el Estado soviético y la literatura. Y para ello nuestro invitado es el licenciado Marco Antonio del Río, profesional en economía, graduado de la Universidad Gabriel René Moreno, con estudios en la Universidad Tor Vergata de Roma, Italia. Y es profesor de Economía en la Universidad Privada de Santa Cruz, Bolivia, en el área de Asuntos Internacionales. Las relaciones entre el Estado soviético y la literatura. Y en este caso hay algunas consideraciones que vale la pena hacer de manera previa. En la primera mitad del siglo XIX vive un enorme auge, ¿no?, en el ámbito literario. La figura descollante de ese momento va a ser Alexander Pushkin. La lengua rusa la lleva a niveles que no se conocían hasta esa época, es algo así como el Shakespeare del ruso, ¿no? Y con un enorme talento tanto para el verso y como la prosa, ¿no? Y por lo tanto, en ese contexto se conocía la época de Pushkin y toda esta gente como el siglo de oro, ¿no?, como un momento estelar, digamos. Incluso se lo asociaba a la idea de un renacimiento, así como Italia y Europa occidental había tenido su renacimiento en los siglos XIV, XV y XVI. Entonces, ese era el escenario, ¿no? Ahora, a finales del siglo XIX, especialmente en el ámbito de la literatura, aparece todo un grupo de jóvenes, de gente muy joven, con un enorme talento, especialmente en el ámbito de la poesía. Es una generación tan brillante que va a recibir el nombre de la generación de la plata, ¿no?, un poco para establecer la relación con sus predecesores. Alexander Pushkin comparado con Shakespeare, el siglo de oro comparado con el Renacimiento, y a finales del siglo XIX, a través de la poesía, la generación de la plata. Toda esta fuerza impetuosa quedó como en el limbo con la llegada del Estado soviético. Cuando se da la Revolución Rusa, ¿y cuál es el problema? El problema fundamental en cierto sentido es que Lenin, Trotsky y todos estos grandes líderes eran precisamente parte, en cierto modo, de la inteligencia, eran hombres intelectuales, eran hombres ilustrados, pero también tenían ideas muy precisas sobre lo que querían hacer. En este caso, ¿no?, guiados por el marxismo clásico, por lo que se llamó el socialismo científico, estaban empeñados en la idea de construir una nueva sociedad con un hombre nuevo. Por primera vez en la historia, digamos, de la humanidad, la idea de una sociedad sin clases, lo que supondría una ruptura brutal, digamos, con respecto a todos los siglos anteriores. Y claro, es en ese espíritu de construcción de algo totalmente novedoso que ellos van a empezar a mirar, van a mirar todo lo pasado con desconfianza, por decirlo menos, y con repulsión en muchos casos, ¿no? Para ellos el pasado es algo que hay que borrar, que hay que hacer desaparecer. Muchos de los artistas de la época que pensaban fundamentalmente en términos del arte por el arte, ¿no?, con sus propias y particulares percepciones, pues van a ser vistos por el régimen con enorme desconfianza. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué es lo que va a ocurrir en lo que podríamos llamar el campo literario? Un primer grupo que va a ser el que se va a alinear con el régimen, que va a ser la literatura, digamos, oficial y en muchos casos oficiosa propia del régimen, y luego va a estar aquellos que no van a estar de acuerdo o no muestran simpatía o directamente muestran su oposición al nuevo Estado y a la nueva sociedad que se está construyendo. El socialismo científico tenía muy claros sus lineamientos. Una nueva sociedad sin clases sociales. Imagínense un mundo así. Habría gente queriendo creer en esto y gente queriendo saber a qué precio se logra esto. Entonces tenemos escritores que se van y escritores que se quedan. La concesión de los premios Nobel nos da una idea interesante del panorama de la literatura rusa, digamos, durante el siglo XX y en relación al Estado soviético. Hasta la fecha son 6 personas las que han recibido el Premio Nobel de Literatura, y el primero es Iván Bunin, que siendo aristócrata y siendo un poeta que su manera de entender la literatura no cabía ya en el espacio del nuevo Estado, de la nueva sociedad que se estaba formando, toma el camino del exilio. En 1958
la Academia Sueca decide darle el premio Nobel a Boris Pasternak. Escribe una novela que ustedes sin duda lo han escuchado hablar de ella, Doctor Zhivago, es la única novela que escribió, pero el año 64 le dan el premio Nobel a Mikhail Sokolov. Fue un buen escritor y su obra más notable es una obra muy voluminosa que se llama El Don Apacible, la literatura oficial soviética, ¿no? Y que de alguna manera recibe cierto estatus gracias al premio Nobel del 64. Y el 70 le dan el premio Nobel a Alexander Solzhenitsyn. Se había iniciado en los años 50 escribiendo un libro que se llamaba Un día en la vida de Iván Desinovec, que es la idea, es la narrativa de un día en la vida de un preso en un campo de concentración, un preso político. Joseph Brodsky, que fue premio Nobel de Literatura en 1987, un poeta de enorme potencial, el Estado soviético lo pone fuera de sus fronteras porque tiene ideas, digamos, que no le convencen, ¿no? Finalmente, el premio Nobel del 2015, que es de Svetlana Alexievich, esta escritora va a escribir un libro que se llama El fin del hombre soviético. Según el licenciado Marco Antonio del Río, la agresividad bélica de la Segunda Guerra Mundial salvó la literatura oficial rusa del tedio y el aburrimiento en el que estaba cayendo. La hipótesis que yo planteo es que de alguna manera la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los nazis de Alemania a Rusia, de alguna manera salva a la literatura soviética oficial del tedio y del aburrimiento en el que presumiblemente se hubiera hundido, para generar ciertas obras de calidad que tienen que ver con el género bélico, que además tiene una larga y memorable tradición en el mundo desde la Ilíada. Y el segundo elemento, uno de los fenómenos fascinantes de la relación entre el Estado soviético y particularmente los poetas, es lo que yo llamo el retorno a la oralidad. Los poetas, he mencionado a Anna Akhmatova, Osip Mandelstam y hay otros, ¿no?, se dan cuenta que era peligroso para ellos, porque se ponían en riesgo sus vidas, o por lo menos su libertad, escribir los poemas. Entonces, en vez de escribirlos, los memorizaban y los recitaban. Los griegos no eran tontos y por eso es que hicieron de la memoria, de la diosa de la memoria, la madre de todas las musas. Gracias. Ha sido un gusto acompañarte en este recorrido por una parte de la historia. ¿Qué te parece si lo volvemos a hacer? Aquí te espero. Hasta la próxima.